Si algo podemos tener en esta semana es, la característica principal es el aumento extremo de volatilidad a niveles que no se veía en bastante tiempo y principalmente la volatilidad ha aumentado en forma muy importante en índices como el Nasdaq y como el Russell, que son los que más han descendido. Hay una figura que les mostraba antes y que quiero que lo tengan muy en cuenta y que es un estudio de la volatilidad, que esto lo pueden encontrar en varios que se dediquen al estudio de la volatilidad de los índices americanos, y principalmente esto lo que está midiendo es no los índices más recientes como Russell y Nasdaq, sino lo que está midiendo es la volatilidad del S&P 500 y del Dow Jones, ¿verdad? Que fueron los primeros índices. Y que lo que nos hemos estado acostumbrando quizás estos últimos años, principalmente estos últimos 2 años en los cuales estuvo la Reserva Federal con los estímulos económicos, dando muchos estímulos económicos desde que empezó la pandemia del COVID-19. Entonces eso creó mucha liquidez en los mercados y realmente mínimos retrocesos, como hemos visto en más de una sesión, mucha tendencia alcista, ¿verdad? Mucha fortaleza en la tendencia. En 2 años no hemos para nada en velas diarias tocado media móvil de simple de 200 y apenas hemos tenido toques en la media móvil simple de 50 y en la media móvil exponencial de 89. Si vamos a lo que es históricamente, más allá de que para mí lo fundamental es lo que ha ocurrido principalmente estos últimos 20 años, teníamos suerte el año pasado cada vez que agarrábamos un 5% de retroceso y nunca llegamos a tener en un año y medio nada ni parecido a un 10% de retroceso. Sí tuvimos un 10% de retrocesos en algo más volátil como el Nasdaq. Y justamente ahora con el Nasdaq estamos teniendo un retroceso que ya está superando el 15%. Algo que no veíamos en mucho tiempo, no lo veíamos desde lo que fue el marzo del 2020. Entonces es una situación bastante anormal. Y en esto que está sucediendo con el Nasdaq, el primero que nos mostró debilidad todo el año pasado y que se movió en un rango fue el Russell, RTY. El Russell fue el que más debilidad mostró porque mientras estos otros dos tuvieron una tendencia alcista en el cual hacían retrocesos y seguían haciendo nuevos máximos, este otro se mantuvo todo el año en una tendencia lateral en el cual hizo falso quiebre para arriba y después se fue para abajo, como está ahora. Este índice Russell es el que hemos dicho más de una oportunidad, ¿no? Que es el que mide a más cantidad de sectores de la economía. Y también dentro de este Russell hubo algunas empresas que lo hicieron extraordinariamente bien y que fueron empresas como AMD, la cadena de cines, o como GameStop, que lo hicieron extraordinariamente bien y sin ninguna mayor razón. Entonces, en definitiva, esto que está ocurriendo en este momento con el Nasdaq está dentro de lo que es un retroceso promedio. En el caso del Dow Jones, no hemos llegado aún a un 10%. El Dow Jones, ¿verdad? El Dow Jones no ha llegado, símbolo YM, no ha llegado, está en menos de un 10% de retroceso. Y en el caso del S&P 500 sí está un poquito más de un 10% de corrección desde los máximos. Está aproximadamente en un 12%. Este aquí que estos eventos no suelen durar eternamente. Siempre la volatilidad en algún momento empieza a bajar. Entonces tenemos una semana que continúa las bajadas de la anterior y la volatilidad ha ido en aumento. Y promedialmente, y tener en cuenta que esto está hecho, es un estudio hecho desde 1928, o sea que aquí está incluida la famosa crisis del 1929, ni que hablar de guerras mundiales, ¿verdad? Todo lo que ha venido pasando
en casi los últimos 100 años. Se puede decir que casi 60% de los casi 100 años, 94 años, la mayoría de las caídas no exceden el 10%. Solamente en 24 veces, 24 ocasiones de los 100 años casi, llegamos a tener caídas de un 20%. Por lo tanto, tenemos una situación muy preocupante y excepcional en el Russell, el índice de las pequeñas y medianas empresas, siguiendo por el Nasdaq, y las más robustas vuelven a ser el S&P 500 y el Dow Jones. Hay dos formas de ver en el portafolio swing la situación. En el caso del Nasdaq, tenemos que, si vamos para atrás, a partir de que empezó la subida por encima de las medias móviles, esto le voy a cargar un poco más de data, tengo solamente 2 años para atrás, voy a ponerle 5 años para atrás, tenemos que desde que empezó a subir por encima de cuando bajó aquí con la crisis del 2020, ¿verdad? Con la pandemia, que fue en el único momento que atravesó aquí en velas diarias todas las medias móviles e hizo un retroceso mucho más violento, que fue también el que rebotó, primero en rebotar, ¿verdad? El Nasdaq, porque fue el que se favoreció por la tecnología. Pero si vamos para atrás, y ese es el ejercicio que tienen que acostumbrarse a hacer, no tienen que estar solamente pidiendo, sino mirando qué es lo que ha sucedido en ocasiones para atrás. Cuando tú tienes episodios en los cuales hayas tenido el 2018, que terminó en negativo. Un 2018 que teníamos una subida en la cual todavía estaba respetando la media móvil de 200 y teníamos, fíjense en la poca volatilidad que había, el poco rango de negociación que tenían estas velas. Estamos hablando de 76 puntos de rango, 79, rangos de más puntos, estamos hablando de 227, no estamos hablando de Godzilla como estamos hablando ahora. Habían solamente pequeños retrocesos, apoyo en la media móvil de 50, media móvil de 50, media móvil de 50 en varias ocasiones y bueno, una tendencia alcista. A fin de año, a partir de octubre, empiezan las tensiones con China, ¿vale? Y empieza también a su vez la curva de tipos y empieza a su vez también la Reserva Federal con una política menos expansiva, subida de tipos de interés y entonces sucede todo este debacle y toda esta caída. ¿Qué sucede en los meses posteriores? Podemos ver, si quieren podemos calcular el porcentaje, ¿no? Desde acá. Desde los máximos, vamos a sacar la calculadora, 7.750, vamos a usar número redondo. Siempre toman el máximo, pues 7.750, para hacer números redondos. Y entonces ahí empiezas a calcular el porcentaje de retroceso. Aquí tenemos hasta 550, ¿verdad? Tenemos 200 puntos. ¿Sabes cuánto me da 20% de retroceso? ¿Qué haces aquí esto? Lo divides, ¿verdad? Fácil, ¿no? Divido 1.20, ¿no? Eso me da 6.458. Este aquí que se va más abajo, se va a 5.800, a ver, vamos a ver exactamente a cuánto se va, son 5.854. Así que entonces de 7.750 menos 5.850, para hacer número redondo, estamos hablando de 1.900 puntos hacia abajo. Y 1.900 puntos en 7.700, ¿cuánto es? En esta bajada de acá estamos hablando que el Nasdaq excepcionalmente llega a un 30% de caída. Esto acá con ETFs apalancados es enorme la caída. Ahora, si tú empezabas a comprar en un 10% de retroceso, que era aproximadamente por acá, te tienes que comer todo el resto, ¿verdad? Si tú lo esperas. En esta caída hay subidas. Entonces, si tú quieres ir, porque a la larga la tendencia es alcista, si tú quieres en el próximo retroceso descargar algo de posición, es lo más aconsejable, descargar algo y entonces después, una vez que tengamos más tranquilidad, puedes entonces empezar a comprar y recuperar las pérdidas, ¿vale? Eso es algo que se puede hacer y depende del tamaño de cuenta y experiencia que tenga cada uno. Esta caída que tuvimos en el 2018 es inferior al trozo de caída que tuvimos acá. Y podemos hacer un ejercicio de comparación a cuánto fue que ascendió la volatilidad. En un gráfico de velas semanales tenemos que la caída que veíamos en el 2018 no llegó a tocar la media móvil de 200. En la caída que tuvo por el COVID-19 sí llegó a tocar la media móvil de 200 y salió rebotado. Y ahora, en este nivel en el que está, que todavía está defendiendo
a duras penas los 14.000, si perdiera los mínimos de esta semana, tiene como para ir a buscar la media móvil exponencial de 89, ¿vale? Es lo que le queda de soporte. Con volatilidad que estamos en niveles altísimos, ¿verdad? Niveles que acá hubo más volatilidad, ¿no? Entonces, aquí tendría que aumentar mucho la volatilidad. Entonces, esa es la situación técnica y esta es la data histórica, que es lo que ha sucedido antes en situaciones similares. La vela en semanales no luce para nada bien. A largo aliento, ¿qué puede suceder? Puede apoyarse ahí. Ya después ir a buscar niveles de principios del 2021, cerrar en pánico, sino cerrar cuando tengas la oportunidad de una subida. Yendo a lo que es el S&P500, en ese mismo octubre se apoyó en la media móvil de 200 y salió rebotado, y en el transcurso de los siguientes 3-4 meses, o sea, hubo que esperar, ¿verdad? No es como facilito como lo veníamos teniendo. 3-4 meses en definitiva recuperó todo el valor. Entonces, si tú entraste en un retroceso del 10%, después al final terminas recuperando todo. Y en la crisis del COVID-19, sí, obviamente bajó bastante más. Y después, bueno, desde ese momento y desde lo que es julio del 2020, es la primera vez que se acerca a la media móvil simple de 50. Es la primera vez en velas semanales y es la primera vez que tenemos 1, 2, 3, 4 semanas de caídas. Son 4 semanas de caídas sostenidas desde los máximos de todos los tiempos que hizo aquí, ¿verdad? A principios de enero. Estamos hablando de que de los 4.800 a 4.400 teníamos un 10% de caída. Entonces estamos apenas un poquito más abajo de un 10% de caída en el S&P500. Si vamos a analizar lo que es lo más débil de todo, que es el Russell, que estuvo en un rango lateral todo el año pasado, si esto lo llevamos a velas semanales, estamos hablando de que el Russell ya estuvo por debajo de la media móvil de 50, una vez que empezó a bajar, y ya está por debajo de la media móvil exponencial de 89, y tiene un posible soporte acá en los 1900 y que es los mínimos de principios de año del 2021. Entonces, cuando digo de soltar algo en una subida, es que hay que asumir algo de pérdida, imagino. Sí, exactamente. Hay que asumir a veces pérdidas. Pero no quiero que sufran grandes pérdidas por no tener paciencia a esperar a que el mercado se recupere si no sacaste antes posiciones, ¿vale? Si no sacaste antes posiciones, ¿vale? No hubo tampoco hasta ahora en 4 semanas posibilidades de salir porque no ha habido tampoco rebotes importantes. Han sido 4 semanas sostenidas de bajadas, 4 semanas sostenidas de bajadas sin ningún rebote. Pero quiero mostrarles para que vean qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. La volatilidad sigue alta. Esa es la cuarta jornada consecutiva de volatilidad en niveles extremos. Esto tiene que bajar. En definitiva, tiende a bajar, ¿vale? No se mantiene aquí por muchas jornadas en 40. Tiene que bajar, por lo menos aquí a esto tiene que bajar, por lo menos a niveles de 25. Cuando a veces tienes dudas, tienes que mirar, bueno, a ver qué es lo más fuerte. El Dow Jones en el gráfico de velas diarias también está por debajo de las 3 medias móviles y está en zona de importante soporte. Ya anteriormente se apoyó varias veces en esta zona. Pero si lo vemos en velas semanales también, en velas semanales vemos que es una zona de importante soporte que está teniendo el Dow, pero el Dow, en definitiva, desde los máximos que hizo en casi 37, está teniendo un retroceso que todavía ni siquiera llega a un 10%, ¿vale? Entonces el Dow menos volátil en situaciones así un poco complicadas es el que, en definitiva, generalmente mejor sostiene el precio. Pero igualmente, no se va a quedar solo sosteniendo el precio. Si bien es cierto de que el Dow fue el único al que le fue posible todo lo que bajó ayer con las declaraciones de Powell y el anuncio Fed. Con el anuncio Fed en definitiva no bajó, el mercado subió, pero todo lo que bajó, descendió, retesteó soporte. El Dow es el único que pudo llegar a esos niveles, obviamente no sobrepasándolos, pero en definitiva el Dow es el que mejor, es el que en estos casos sí más se va a defender, ¿vale? ¿Por qué? Por los componentes que tiene. ¿Por qué? Porque tiene empresas muy grandes, muy sólidas, empresas de consumo masivo,
empresas que pueden no estar algunas haciéndolo bien, pero hay aquí empresas muy muy grandes. Están las energéticas, que mientras siga el petróleo en niveles altos perjudica la inflación, pero también las compañías energéticas también hacen dinero. Y entonces en los 4 índices ven que hay un panorama bastante diferente. Entonces los que tenían mejor performance antes con las tecnológicas están siendo muy afectadas ahora. Lo más defensivo pasa a ser los Procter & Gamble, por ejemplo, pasan a ser los Walmart, empresas de consumo masivo, ¿verdad? Entonces esos son los sectores que menos volatilidad tienen y que más se defienden en estas épocas de alta volatilidad. Conclusión: siempre que ha habido periodos de volatilidad alta, pueden demorar unos días en bajar esa volatilidad alta, como ocurrió por ejemplo a principios de diciembre, y una vez que empieza a bajar la volatilidad, como ocurrió acá, empieza a bajar la volatilidad, viene el rebote de las bolsas. Acá una subida, también otra bajada. Siempre el VIX, por lo menos por ahora, desde diciembre o desde noviembre, que en definitiva que no baja de niveles de 20, o sea, se ha mantenido estable por encima de 20, o sea, con volatilidad alta. Pero la lógica histórica de los gráficos es que volatilidades altas tienden a resolver a la baja. Tienden, ¿verdad? Esa es la lógica. ¿Cuántos días va a demorar en suceder esto? Puede demorar unos días, pero siempre ocurre. Menos alta la volatilidad que está midiendo el Dow y al S&P 500, que es este, ¿vale? Que es el que mide más por empresas más grandes. Y también, siempre que ha estado en niveles de 40, ha tendido también a bajar y han sido buenas oportunidades de compra, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, fines de septiembre y principios de octubre, que fueron lindas oportunidades de compra. Y bueno, estábamos en una tendencia alcista, todavía no está perdida del todo la tendencia alcista, solamente en el Russell está totalmente perdida. Y aquí, en definitiva, bueno, como el Russell es el que mide más compañías, obviamente que va a influir también con las grandes. Entonces vamos a ver después, esto queda grabado y está en vivo, qué es lo que sucede a continuación de este episodio de alta volatilidad.